Esta noche, la carrera por la Casa Blanca nuevamente se centra en los estrados judiciales. Y es que Donald Trump asistió hoy a la corte en la Florida en el caso de los documentos clasificados. La defensa del mandatario reiteró sus argumentos para que la jueza desestimara los cargos basados en la supuesta autoridad del exmandatario para desclasificarlos a su albedrío, mientras que la jueza se mostró escéptica sobre los argumentos que calificó como constitucionalmente vagos. La discusión legal entre las partes se centra en la llamada Ley de Registros Presidenciales, que establece la metodología mediante la cual un mandatario entrega toda la documentación relacionada con el ejercicio de su periodo de gobierno a los archivos nacionales. La Fiscalía sostiene que los documentos encontrados en posesión de Trump en su residencia en Mar-a-Lago no eran personales y por lo tanto debieron ser entregados a los custodios legales correspondientes. Finalmente, la jueza se negó a desestimar los cargos contra Trump. Estamos analizando esta noticia desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas. Y la pregunta es, ¿qué lectura le dan a la evolución de este caso que tiene hoy, obviamente, la presentación de Donald Trump, que está en audiencia, que se presenta y que tiene esta conclusión? Adonías, arranco contigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que definitivamente lo que quiere es perder tiempo, porque cuando tú escuchas los argumentos, argumentos que él estaba presentando, uno de ellos esencialmente diciendo de que él era el presidente, por lo tanto él es el dueño de esos documentos, cosa que sabemos perfectamente que incluso la juez quitó esa idea o básicamente renunció o presionó en contra de esa idea. Entonces, en esa parte yo creo de que los argumentos del equipo legal de Donald Trump fueron muy bajos y yo creo que ellos lo sabían perfectamente. Entonces, por eso quiero asumir de que es simplemente una estrategia para perder tiempo. Recordemos que él está en una campaña política. Hablar de ese tema para él es supremamente importante. Si él no está en la corte, él no está haciendo campaña política. Entonces, creo que esa es la parte que retomo del día de hoy. Por la otra parte, esta idea que Donald Trump nos quiere seguir vendiendo de que básicamente él puede hacer lo que sea. Él es el presidente, bajo él a él no se le aplica ninguna ley, por lo tanto tienen que quitar todo ese tipo de cargos. Simplemente es algo de que la juez, en este caso, a pesar de ser una juez más del lado conservadora, simplemente al día de hoy dijo eso no es suficiente. Y yo creo que eso es bueno, porque él tiene que presentar un argumento de decir en realidad de que no solamente porque él es el presidente puede hacer lo que quiera, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. La interpretación es totalmente lo opuesto, es muy beneficioso para Donald Trump y su equipo legal, porque lo que la jueza establece es que como esto es claramente algo que nunca había sucedido en la historia de este país, de intentar presentarle cargos criminales a alguien que fue presidente de este país, ella prefiere que esto pueda seguir como un caso legal, ya que ellos sí presentaban argumentos que eran muy válidos, muy legítimos, y que por esa razón se parecía que estuviera abierta a querer escuchar eso en un juicio político, ¿verdad? Para mí es un juicio político, pero en un juicio general, que es lo que vamos a ver hasta el momento en mayo. Pero, a ver, sí, todo lo que está sucediendo en estos momentos es totalmente una persecución política. Esto me lo confirma aún más, viendo cómo tratan a Joe Biden, el actual presidente, quien se llevó estos documentos luego de ser senador, luego de ser vicepresidente de este país. El Presidential Records Act, el acto del espionaje es lo que verdaderamente le aplica a él. El Presidential Records Act establece que un vicepresidente, ni mucho menos un senador o un oficial público, tiene el derecho de llevarse estos documentos fuera de lo que es un área segura, donde se supone que lo analicen dentro de esa área, no se lo pueden llevar a su casa. Él claramente rompió la ley, pero lo que están diciendo es que a él lo vamos a excusar, es lo que el reporte de Robert Hur concluye, ¿no? Sí. Que es que lo vamos a excusar porque está demasiado viejo y senil, así que eso también deja muy abierta la interpretación a que si él llegara a matar a alguien, hay que excusarlo porque es que está demasiado viejo y senil. Entonces, por ese lado, yo creo que si el equipo se enfoca en esos argumentos, encontrar ese paralelo en que hay un claro doble estándar, tienen todas las de quizás ganar este caso. Ojalá hagan eso para que pierdan el caso, la verdad. Claro, porque es que ustedes lo que quieren es una dictadura. Buenas noches. Bueno, mira, a mí me parece que la jueza, ella nunca debió haber aceptado estas mociones, ella debió desestimarlas desde un principio, desde que las recibió. Porque Donald Trump está argumentando que la ley de registros presidenciales lo protege porque él había designado los documentos que se llevó a su casa como documentos o registros personales. La ley de registros presidenciales nos dice exactamente cuáles son los documentos que se pueden designar como algo personal, que es un periódico que se encontró en las cajas de Donald Trump, mementos también se encontraron
encontraron en la caja, en diferentes cajas en Mar-a-Lago. Pero documentos clasificados no son y no se designan como algo personal. Aparte de que incluso si estos documentos hubieran estado desclasificados, tampoco le pertenecen a un presidente, le pertenecen al pueblo estadounidense y tienen que ir al Archivo Nacional, porque esta es una de las excusas que utilizan. Pero ya Donald Trump los había desclasificado. Documentos que tratan sobre la capacidad militar de los Estados Unidos, sobre programas nucleares de los Estados Unidos, la vulnerabilidad de potenciales de los Estados Unidos, planes para posibles represalias en respuesta de ataques a Estados Unidos, no tienen lugar personal en la casa de un expresidente de los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tiene Joe Biden de Afganistán, que también le encontraron en un audio que él estuviera hablando de esto con el escritor de su libro, eso es romper la ley, eso es un acto directamente ilegal. Pero lo que está haciendo el presidente Trump es que él está siguiendo lo que establece la orden ejecutiva 13526, que fue pasado por el presidente Obama, que dice que el que tiene la última autoridad, el que tiene el final say, el último dicho en todo este asunto, es el presidente. ¿Quién son los demócratas para decir que él no tuvo el derecho de no tan solo desclasificar estos documentos, pero de no llevárselos la ley de registros presidenciales es que lo dicen los demócratas? Y regresando a los dos argumentos que el equipo de Donald Trump estaba presentando, uno de ellos era demostrar si verdaderamente él tenía esa intención, o sea, la ley en sí es demasiada amplia como para él decir, ¿sabes qué? Lo hice o no fue intencional. Ese es un argumento que muchos expertos están diciendo que es demasiado pobre, por la razón de que hay grabaciones, hay testigos. Recordemos también de que en este caso hay personas de su equipo, personas que estaban con el Mar-a-Lago, de que esencialmente tienen elementos en el caso que pueden de una u otra manera demostrar y decir, no, eso no fue un error, no fue como que se le fue el documento o se fue en la caja, el señor se le olvidó, pobrecito, miren, de repente apareció en su casa en Mar-a-Lago. No, él intencionalmente, hay grabaciones, hay prueba, hay evidencia, no solamente por lo que hemos visto, sino de la gente que ha estado cerca de él, que él se llevó los documentos simplemente porque él decía, yo soy el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué decimos de Joe Biden, que también está en audio diciendo la única excusa que puedes utilizar es la de Biden, los 40 años que Joe Biden lleva con estos documentos deliberadamente. Todo lo que está argumentando es exactamente lo que hizo Joe Biden. Ese es el punto más débil del caso, de la excusa que ellos están poniendo. Porque entonces Joe Biden sí colabora con la justicia y en el caso de Donald Trump no colaboró. Lo que él está diciendo, yo quiero colaborar con usted. Él no está diciendo eso. Él estaba colaborando desde que él salió. Por Dios, en el 2021 eso es totalmente falso. Y con el Departamento de Justicia. No es falso, por favor, Heidi. Busca político, busca por Dios, CNN, por eso tuvieron que allanarle la casa, porque le mintió a sus abogados para que firmaran un affidavit diciendo que ya no habían más documentos. Y cuando fueron a allanarle la casa legalmente, porque había una orden precisamente para allanarle la casa, encontraron más de 100 documentos clasificados. Él le mintió a sus propios abogados. Que los archivos nacionales le habían dicho, Joe Biden, ¿sabes lo que hizo? Encontraron documentos y él colaboró con la justicia, que es diferente. Perfecto. Muy interesante este debate. Vamos a seguir analizando este tema con el abogado criminalista y exfiscal Suri Chada Jiménez. Suri, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón por la luz, es que estoy afuera. No hay ningún problema. Es un placer tenerte en el programa. ¿Y qué te parece lo que ocurrió hoy? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, pues lo que pasa, exactamente como los panelistas dijeron, esto es algo que se tiene que decidir en un juicio. No es algo que es totalmente claro, que definitivamente es un argumento a favor o en contra del expresidente. El señor Trump, hay algo que se tiene que decidir y la mejor persona para decir eso, las mejores personas para decidir esto, es el pueblo. 12 personas van a decidir si este es un crimen o no. Y así es como se resuelven los casos criminales en este país. Cuando los abogados presentan la argumentación de estos días, específicamente la de hoy, en la que supuestamente el presidente Donald Trump tenía la capacidad de desclasificar los documentos cuando él quisiera, los demócratas dicen, no, esto es una estrategia para dilatar y dilatar y dilatar. ¿Te parece que es una estrategia para dilatar o hace parte del debido proceso del arsenal jurídico que puede tener la defensa? Bueno, te voy a ser perfectamente honesto. Como abogado, tenemos la obligación de solamente presentar movimientos que tenemos una buena fe, que es un argumento que se podría ganar o que es un argumento que se debe pelear. No podemos hacer algo nada más por hacer, pero al mismo tiempo
el demorar el juicio, el demorar el procedimiento, también es parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un exmandatario que si es reelegido, y lo más probable es que es el nominado de su partido, y hay probabilidades muy altas que va a ser elegido el presidente otra vez. Cuando esté en la presidencia, todos estos procesos van a estar en pausa, no van a terminar, no se desestiman. No quiere decir que no va a haber justicia, pero se van a tener que esperar 4 años para poder regresar y seguir con el procedimiento. Entonces, obviamente, es parte de la estrategia, y una estrategia totalmente bajo la ética, el demorar esto hasta después de noviembre. Suri, la presencia de Donald Trump no era necesaria en esta audiencia, sin embargo el mandatario se presenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Lo que yo me imagino es, tal vez no había suficiente tiempo para ir a jugar golf, o también la imagen. Esto le importa mucho a él. Este es un caso que es muy serio, y él quiere decirle a la corte, a la juez, aquí estoy presente, estoy poniendo atención. Por favor, deme la atención necesaria porque esto es algo serio. Obviamente no fue a su favor, pero le ayuda mucho porque estamos hablando de esto. Regresamos a todos esos casos también son en la política parte de su mercadotecnia.